Pues muy buenas tardes, días, noches, no sé cuándo me estén ustedes viendo con este novedoso y muy distinto video sobre un tema que seguramente va a permitir, va a facilitar enormemente que mis adversarios se me tiren a la yugular. Magnífico, aquí los espero. Nada más advierto que cualquiera que incurra en insultos o en una carencia flagrante de argumentos, pues simplemente lo elimino después de escribirlo, no es insulto, como el típico analfabestia producto del sistema, del narcosistema, que en 1928 juró, como uno de los pactos más brutales instalados desde la cúpula del poder global contra México, dejar al pueblo sumido en la ignorancia. Claro, entonces podemos decir que muchísimos de esos analfabetas funcionales que pululan por la red y que no sé en qué idioma escriben, porque a veces tengo que recurrir a mis artes de traductor políglota para poder enterarme de qué fue lo que quisieron decir, porque no usan acentos, no distinguen entre Z, S y C, no saben cuándo va una H, si antes o después, no usan puntos, comas, punto aparte, punto seguido, acentos, desde luego, para nada. Las palabras las sincopan, las reducen a su mínima expresión, a veces es una mera letra para decir algo. En fin, en ese idioma que no es ni español ni inglés, sino que yo diría nacualón, por decir algo, o analfabéstico o analfabestial, no lo sé. Habría que descubrir un término nuevo, tal vez un idioma chairo. Bueno, así que vamos, los espero con mucho gusto. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar del fundador de la nacionalidad mexicana. Voy a dedicar una serie de videos a este extraordinario personaje, al cual admiro, y desde luego espero que con todo y sus errores, porque como todo hombre cometió pecados, naturalmente, no es un santo, pero sí es un héroe. Y es nada menos que el fundador de la nacionalidad mexicana. Así, intencionalmente, se concentró en un proyecto centenario, milenario, que consistió en dar vida a nuestra nación, a diferencia de otros conquistadores, de otros guerreros sanguinarios, sobre todo en Norteamérica, en donde el lema utilizado fue el mejor indio es el indio muerto. Y acabaron con ellos y 400, 300, 500 años después, esas razas indígenas en todo lo que es Canadá y Estados Unidos están arrojados, arrumbados en Indian Reservations, atascados de alcohol, de vicios, manejan casinos para mantenerlos sedados, por así decirlo, y para solaz de los turistas. En cambio, en América Latina, pues ¿cuál fue el lema? Pues el mejor indio, la mejor india es la india mía y papas, y aquí estamos, una nueva raza. El primer mexicano se llamó realmente primer mexicano Don Martín Cortés, hijo de Don Martín Cortés, de Hernán Cortés y la Malinche o Doña Marina, ya bautizada. Este año, 1519, este año, 2019, 500 años después, es fundamental entender que en aquel año, hace 500 años, dos empresas de formidable envergadura comenzaron en el Nuevo Mundo recién descubierto 30 años atrás apenas. Hernán Cortés llegaba al actual territorio mexicano y con pocos meses de diferencia partía desde España la expedición que daría la vuelta al mundo, cruzando Atlántico y Pacífico, a través de la capitanía de Juan Sebastián Elcano y de Fernando de Magallanes. 3 años después de su salida, finalmente llegaron vivos al lugar de partida 18 de sus integrantes. Ambos hechos, la conquista, civilización, rescate, liberación del actual territorio mexicano, de las garras del demonio, y la vuelta al mundo, cambiaron para siempre la perspectiva, las dimensiones y el conocimiento del planeta y del mundo como hasta entonces se había tenido por cierto. La monarquía hispana, ya global y poderosa entonces,
se hizo aún más inmensa y preponderante gracias a hombres como Cortés, Elcano y Magallanes. Ahora, en este año, ¿cómo vamos a conmemorarlo? ¿Cómo desde las instituciones públicas no van a apoyarse y recordarse firmemente estas dos efemérides? Pues no, no espero que se haga. Por supuesto que no. Ay, amigos, ¿por qué no? Bueno, pues porque estaríamos teniendo que reconocer a la España católica, a la verdadera madre patria. Tendríamos que reconocer a doña Isabel de Castilla, a Fernando de Aragón, los reyes católicos. Tendríamos que reconocer a don Carlos V, a don Felipe II, las leyes de Indias, a los grandes prohombres que vinieron y crearon la nacionalidad mexicana, principalmente frailes, franciscanos, dominicos y de otras variadas órdenes, agustinos, etc. La figura de Cortés, desgraciadamente, está en nuestro país tremendamente satanizada. He recibido muchos mensajes durante todo el tiempo que he navegado por ese proceloso mar tan peligroso que es Facebook y en general las redes sociales, con afirmaciones tan contundentes como fantásticas, divertidas y patéticas, como que Hernán Cortés fue un genocida, que es el mejor asesino de la mayor cantidad de indios, y claro, la leyenda negra pues se cuenta de una manera tan absurdamente ignorante que vale la pena en estas efemérides a 500 años de distancia recuperar la extraordinaria figura de ese maravilloso personaje, don Hernán Cortés, el castellano don Hernán Cortés, precisamente porque si no entendemos nuestro origen, si no conocemos nuestra historia, pues como siempre ocurre, nos veremos obligados a repetir los errores de siempre. A ambos lados del océano hay multitud de investigadores serios sobre la enorme figura y fantástica, epopéyica empresa que protagonizó Hernán Cortés. Simplemente es cuestión de voluntad. Quítate las telarañas de los ojos, de la mente, de la cabeza. Abre tu cabeza, tu mente, como si fueras un paracaídas, porque si el paracaídas y la mente no se abren, te matas. Y entiende que a lo que me mueve es nada más una sola cosa, la verdad. Y la verdad implica belleza. La verdad implica bien. Y la verdad, la belleza y el bien implican unidad. Entonces, con sus luces y sus sombras, vamos a recorrer la vida de Hernán Cortés. No es un relato propiamente biográfico, sino es más bien un análisis de las raíces, de las verdaderas raíces culturales, históricas de México, que no existía como nación antes de la llegada de Cortés. Por supuesto, a muchos les da miedo, les da vergüenza, les da pena molestar. Yo no, ni me da miedo, ni me da vergüenza. Me encanta molestar, pero no molestar por el hecho de molestar, sino molestar como la mosca en la oreja para que una indeterminada cantidad de ciudadanos de mente abierta, poco prejuiciosos, buscadores de la verdad, puedan saber que Hernán Cortés, ¿sí?, nuestro verdadero fundador de la nacionalidad mexicana, merece ser reconocido, merece ser estudiado, merece ser recolocado en el lugar que la verdadera historia tiene que reconocerle. Un lugar único, fantástico, formidable, como muy pocos personajes de la historia tienen cabida en México, en el mundo, en Europa, en cualquier parte donde se le mire. Entonces vamos a poder decir con toda sinceridad, con toda certeza, después de esta breve introducción, que Hernán Cortés, más que un conquistador, es un civilizador, que más que un guerrero, es un evangelizador, y que más que cualquiera otra cosa, ¿sí?, es un evangelizador estadista con una visión tan profunda que lo convierte en el verdadero fundador de la nacionalidad mexicana. México, repito, no existía antes de la llegada de Cortés y antes del nacimiento del primer hijo de una indígena pura, doña Malinche, y de un español perfecto, racialmente hispano, castizo por todos los costados,
y que allí se empieza este mestizaje del cual ahora habita este maravilloso pero destruido, carcomido, como nunca, sobre todo en este sexenio que empieza, territorio mexicano. Bien, vamos a ver, después de esta breve introducción, cómo era la situación antes de la llegada de Cortés en el mundo indígena. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Vale la pena saberlo con cierto detalle. Veamos entonces en este segundo bloque don Hernán Cortés, fundador de la nacionalidad mexicana. Yo hago este resumen, esta presentación, basándome principalmente en tres personajes que analizan, que estudian a don Hernán Cortés y que son don José Vasconcelos en su breve historia de México y en su libro formidable Hernán Cortés, Libertador del Indio, otro maravilloso escrito muy poco conocido, pero en cierta forma famoso, el escrito por Bernal Díaz del Castillo, compañero de batalla, soldado de Cortés, oficial de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, quien escribe su verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y también en otros historiadores mexicanos como don Carlos Alvear Acevedo, don Alfonso Junco, etcétera, pero la compilación de datos, resumen de diversos libros, comentarios críticos y otras aportaciones originales, pues son de mi autoría. ¿Por dónde me gustaría comenzar? ¿Qué sería lo primero que yo diría sobre este extraordinario personaje de don Hernán Cortés? Bueno, pues vamos a ver, ¿sí?, cuál era la situación en el territorio nacional antes de su llegada. Me voy a permitir, para conocer este asunto de cómo era la vida en el actual México antes de la llegada de Cortés, leyendo la introducción que yo mismo escribo para mi libro Hernán Cortés, Libertador del Indio y fundador de la nacionalidad mexicana. Me leo a mí mismo. Se adquirió ya la certeza científica de que las dos monumentales esculturas de Mictlantecutli, el dios de la muerte, descubiertas hace poco en el recinto sagrado del Templo Mayor de Tenochtitlan, fueron bañadas con sangre humana antes de ser enterradas. Esto confirma con precisión perfecta que uno de los rituales prehispánicos más importantes era el sacrificio humano, con toda su cauda de atrocidades realizadas a sangre fría antes, en y después del macabro ritual. En agosto de 1994 comienza la historia de este espeluznante y terrible y sorprendente hallazgo, obtenido con tecnología punta. Este hallazgo es de una particular importancia porque certifica sin lugar a dudas la total veracidad de las imágenes del siglo XVI, del famoso Códice Megliavecchiano, donde se refiere el rito de alimentar con sangre y carne humanas al demoníaco señor del inframundo. Dos ídolos descarnados pero de tamaño natural, con los brazos flexionados hacia adelante, muestran sus garras dotadas cada una de 5 uñas corvas en lugar de manos, en feroz actitud de atacar. Están erguidos sobre banquetas multicolores compuestas de 2 niveles. El de arriba está surcado por serpientes ondulantes en bajo relieve y el de abajo representa procesiones de guerreros armados que confluyen todos en un Zacatapayoli, bola de heno en el que los aztecas clavaban punzones ensangrentados durante el ritual del sacrificio. Con base en los resultados se sabe que las imágenes, antes de ser enterradas, fueron bañadas con sangre humana. Esto coincide con lo mencionado por el gran historiador fraile Bernardino de Sahagún. Mictlantecutli es un dios ávido de sangre humana, ávido de muerte, que se alimenta con sangre y carne humanas. La muy espeluznante escultura, las muy espeluznantes esculturas corrieron con mucha suerte, porque se salvaron de ser descubiertas y destruidas por los españoles, porque se colocaron los cimientos del primer convento de San Francisco encima de estas esculturas horrorosas, y el templo de San Francisco, que se encuentra a solo 5 centímetros, su basamento más profundo, se encuentra a solo 5 centímetros de distancia de la cabeza de una de las estatuas.
Con que los albañiles hubieran bajado 5 centímetros más, los constructores españoles hubieran dado con ellas y las hubiesen destruido. ¿Por qué? Pues por considerarlas, yo también así lo hubiera hecho, y en pleno siglo XXI, por supuesto, viles imágenes del demonio. Tampoco fueron tocadas ni vistas cuando la Compañía de Luz y Fuerza instaló un transformador eléctrico a un escaso metro de distancia. Ambas estatuas son de tamaño natural, miden 1.74 metros de altura, o sea 174 centímetros, a pesar de que la altura promedio de un mexica del siglo XV era de 1.65 metros, o sea 9 centímetros menos en promedio. Cada una de las dos estatuas está constituida por 5 partes ensamblables, las cuales fueron cosidas aparte y después unidas. La humedad, la vibración del tráfico y el hecho mismo de que las piezas de cerámica fueron cocidas a muy baja temperatura, cosa que las hizo muy frágiles, causó su fragmentación. La restauración concluyó hace poco y las piezas serán exhibidas pronto en el Museo del Templo Mayor, así que ahorita ya deben estar exhibidas ahí, como una fehaciente muestra de que el sacrificio humano era el rito principal azteca y de otras razas, de otras tribus, pero principalmente por muchos miles de nivel, el rito principal como una forma de vida. El sacrificio humano es un rito que se ha practicado en casi todo el mundo, pero fue en Mesoamérica y principalmente en el Valle de Anáhuac, donde adquirió una especialísima relevancia. De ahí la tesis de un libro que posteriormente presentaré, que se llama Mesoamérica precortesiana, Imperio de la Muerte. Esta va a ser una larga serie de videos. Era el rito cumbre, el sacrificio humano, del ceremonial mexica o azteca, así como la máxima ofrenda que podía ofrecerse a los dioses. El sacrificio humano era la acción indispensable. El sacrificio humano hasta por 200,000 al año. Creo que ni los narcos de ahora igualan tanto tsunami de sangre. El sacrificio humano, por cientos de miles al año, se realizaba como una acción indispensable. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, para que el sol siguiera alumbrando. El pensamiento mágico de esta tribu parece que se ha extendido en todo el planeta, pero principalmente en México, donde ahora pues parece que los narcos matan para que el sol verde siga alumbrando. Para que la tierra diera sus frutos. Tercero, para que la lluvia cayera con regularidad y el suelo fuera fértil y fructífero. Cuarto, para que los seres humanos, los animales y las plantas se reprodujeran. Quinto, para que hubiese orden en la sociedad, pero sobre todo, para que el pueblo mexica se conservara como el más poderoso de la región. 500 años después, lo que hoy se aprobó, el ejército en las calles, aunque por 5 años tenga presencia y supuestamente con un mando civil, pues es la repetición del rito para que el pueblo mexica, es decir, la tribu mexica azteca que hoy gobierna en todo México, mejor conocida como Morena, conserve su poder por tiempo indefinido. Para eso esta guardia pretoriana, esta guardia bolivariana, les aseguro que está dispuesta a detener, a acosar, a violar, a asesinar con impunidad al tiempo. Vamos a esperar no unas cuantas semanas, probablemente una vez lanzada, unos cuantos días, para inmediatamente empezarnos a enterar de sus terribles abusos. El Tlacamiclitzili, aquí arriba presentado, es un altar donde vemos a un individuo con los brazos extendidos, el pecho levantado, unos sacerdotes tomándolo tanto de las piernas como de los brazos y otro perforándole el pecho con un cuchillo enorme de obsidiana y después extrayéndole el corazón. Era ejecutado por especialistas en lugares y momentos específicos. Los rituales y sobre todo el de los sacrificios humanos
estaban totalmente controlados por el Estado. Al igual que ahora el narcotráfico, el narcosistema, está controlado por el Estado, así como ahora los rituales de asesinato de los nonatos están controlados, dirigidos por el Estado, o por el Estado de Estados, que es el nuevo orden mundial. Había sacerdotes capacitados exclusivamente para sacrificar seres humanos. Fíjense bien, solo en Tenochtitlán había alrededor de 80 templos. En casi todos ellos se realizaban sacrificios humanos, pero sobre todo en el Hueyteocalli, o Templo Mayor, en plena Ciudad de México ahora, Tlatelolco, tanto en honor de Huitzilopochtli, al que los españoles llamaron muy atinadamente Huichilobos, el dios de la guerra, como de Tlaloc, el dios de la lluvia, y aun de muchos otros dioses. Este nombre de Huichilobos yo lo tomo en la primera temporada de mi serie novelística Desde el nido de la serpiente, porque mi primer tomo se llama, precisamente, mi primera temporada se llama Los narcos psicópatas de Huichilobos, que son tanto los narcotraficantes como los fautores, los hacedores de la cultura de la muerte, encabezadas hoy por una señora de apellido Lobo, ella dice que es Cordero, y que están dedicados a lanzar en todo el país la legalización del asesinato de cientos de miles de inocentes. La víctima del sacrificio, volviendo a la época azteca, era considerada una valiosísima ofrenda que se daba a los dioses para ayudarlos a que las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas del cosmos siguieran funcionando. El sacrificado, que podía ser de cualquier sexo y edad, casi siempre era un cautivo o un esclavo, pero muchas veces pertenecía al mismo pueblo o incluso a la nobleza mexica. En ninguna parte del mundo, los artesanos muestran tan patológica y esquizofrénica obsesión por la muerte como el pueblo mexica. Sobre todo se insiste en las representaciones de ídolos terroríficos que nos hablan del temor del creyente y de la trascendencia de su culto. En el Códice Borgia, Mictlantecutli y Quetzalcóatl son representados como principios radicalmente opuestos, pero complementarios, como son la muerte y la exhalación de vida, que juntas forman el ciclo básico del universo. Mictlantecutli ejercía funciones que pudieran resultar paradójicas, como el otorgar y fomentar la vida. Así, por ejemplo, esta deidad de muerte era invocada durante los ruegos que se hacían para la exitosa gestación del feto humano. Existe otra figura de bestia imponente, enorme, poderosa, con la expresión en extremo sanguinaria, que con mucho cuidado los aztecas labraron como vaso ritual para colocar en él, ¿qué creen?, los rituales de las víctimas, y que lleva el nombre complicadísimo, espero a ver si lo puedo pronunciar bien a la primera, de Ocelocuauhxicalli. Ajá, sí, me salió bien, Ocelocuauhxicalli. Este demonio debía causar un pavor paralizante en el ánimo de los pobres indígenas al solo mirarla. Además, las cabezas colosales de serpiente que coronaban el Coatepantli, o muro que ceñía el Templo Mayor, con sus grandes fauces abiertas, su terrible expresión de fiereza, proyectaban con alto impacto la insaciable avidez de sangre de los dioses aztecas. Por eso, cuando en el mundo mexica vemos alguna figura humana que se ríe, la sonrisa es perversa, no es simpática, y sale de un rostro con boca como de tigre, porque es la risa del antropófago que acaba de darse un hartazgo de carne humana. Porque obviamente no solo los sacrificaban, se los comían, ¿sí? O sea, las carnitas, los tamales, el pozole y todos los antojitos aztecas básicamente eran a base de carne humana. No puede existir belleza verdadera alguna en el significado de ninguno de estos monumentos. Podría encontrarse alguna belleza relativa en la proporción de las partes y en la armonía de las líneas, pero lo que expresan es lo más bajo del alma humana caída en pecado: el miedo, la crueldad, el odio y la ira
homicidas. Recuerden, el demonio es homicida desde el principio. Para Santo Tomás de Aquino, y para mí, por supuesto, como fiel discípulo suyo, la belleza es el esplendor de lo verdadero. Es aquello que agrada a la vista, y lo que es agradable o placentero es una de las divisiones de la bondad. La percepción de la belleza es una especie de conocimiento, y dado que el conocimiento consiste en abstraer la forma que hace a un objeto ser lo que es, la belleza depende de la forma. La belleza incluye 3 condiciones. La primera es su integridad o perfección. Los objetos rotos, maltrechos, incompletos, sucios, deteriorados o mutilados son feos. La segunda es la debida proporción o armonía, que puede referirse parcialmente a las relaciones entre las partes del objeto mismo, pero sobre todo se refiere a la relación entre el objeto y quien lo percibe, que el objeto claramente visible sea proporcionado a la vista. La tercera es la luminosidad, claridad o brillantez. Se relaciona con la tradición neoplatónica medieval, en donde la luz es un símbolo de la belleza y verdad divinas. La claridad de ese resplandor de la forma que se difunde por todas las partes proporcionadas de la materia es algo simplemente inexistente en cualquier obra de arte mesoamericano. Las condiciones de la belleza pueden establecerse unívocamente, pero la belleza, siendo parte de la bondad, es un término analógico, es decir, posee diversos sentidos cuando se aplica a diferentes tipos de cosas. Significa toda una familia de cualidades, porque cada cosa es bella a su modo. Pero las figuras a las que me he referido son figuras repelentes, que nos hablan de una civilización, entre comillas civilización, yo más bien diría de una contracultura fundada en el terror y la muerte. Todos los monumentos mexicas son lo que quieran, excepto bello, excepto verdadero, excepto bueno. Más bien son testimonios contundentes que nos confirman que esta era una tierra en la que existía un traslado del infierno, como nos lo dijo el padre Motolinía, donde una raza aterrada sobrevivía de milagro esperando que cayera sobre ella el cuchillo de piedra de los sacrificadores. De este tipo de yugo vendrá un audaz y valeroso puñados de varones providenciales. Para librarnos de este tipo de yugo vendrá un audaz y valeroso puñado de varones providenciales, apoyados por una hermosa, inteligente y providencial mujer, la Malinche, doña Marina, y seguidos por cientos de miles de indígenas, sobre todo tlaxcaltecas y del centro de lo que ahora es México, que anhelaban su libertad, la paz y la justicia. Bien, a continuación vamos a continuar con ¿y Hernán Cortés? ¿Cómo aparece? ¿De dónde viene? ¿Quién es? En fin. Y creo que antes de hablar propiamente de Cortés, vale la pena referirme a un hecho contundente. Este era un imperio de la muerte, era un imperio del demonio. Todos los ídolos aztecas, mexicas y en general casi todos los ídolos mesoamericanos nos pintan con singular realismo el espanto de un pueblo entero que sufría constantemente la amenaza de ser arrastrado hacia los cúes, los altares, y morir sobre las piedras ensangrentadas. Los indigenistas extremosos se atreven a mentir torpemente y al decirnos que aquel pueblo estoico, valeroso, se entregaba voluntariamente en holocausto ante sus dioses. Nada tan falso como eso. Ya hemos visto que las víctimas se desmayaban al subir las gradas del templo, lloraban y gritaban. Nadie piense, dice el mismo narrador Fray Motolinía, que ninguno de los que sacrificaban matándoles y sacándoles el corazón o cualquier otra muerte, que era de su propia voluntad, sino por fuerza, y sintiendo muy sentida la muerte y espantoso dolor. Suceder lo contrario es insistir neciamente en el engaño de que en aquellos indios faltaba el mero instinto animal de conservación. Puede ser que unos cuantos aceptaran ser asesinados, debido al inconsciente embrutecimiento en el que muchos habían caído. Algunos enfermos de depresión podían tal vez
ver en aquella clase de culto a sus dioses como obligatorio. Pero sus almas, en la inmensa mayoría, estaban llenas de terror, sus mentes, su sistema nervioso. De esto no hay duda. El indio impávido, esto es, el indio que no tiembla, es un ser imaginario, es un ser legendario creado por los poetastros del indigenismo a ultranza, exagerado, que piensa que los indígenas eran mexicanos. ¿Qué va? Eran indígenas, aztecas, tlaxcaltecas, toltecas, mixtecas, zapotecas, totonacas, lo que quieran, pero no había mexicanos. El verdadero es el que pasaba la vida, el verdadero indígena es el que pasaba la vida temblando ante la ferocidad de sus terribles ídolos. Huitzilopochtli o Huichilobos es el mal más demoníaco y encarnado triunfa sobre el bien, representado durante algún tiempo por el dios Quetzalcóatl. Este personaje mitológico fue consagrado Dios por los toltecas de Cholula y constituido protector principal de la ciudad, en cuyo centro le erigieron un santuario. De Cholula se propagó su culto hacia todos los reinos vecinos, donde era venerado como dios del aire. Los cholultecas conservaban unas piedrecillas verdes bien labradas que, según ellos, habían pertenecido a su dios favorito. Los yucatecos se gloriaban de que sus señores descendían de Quetzalcóatl. Algunos autores creen que Quetzalcóatl, qué fantasía, fue el apóstol Santo Tomás, que dizque predicó el evangelio en estos países. El doctor Sigüenza fundó esta opinión pues con algunos indicios que podríamos considerar serios, pero que no están absoluta y perfectamente certificados. El hecho es que Quetzalcóatl sí fue un legislador sabio y rey pacífico, pero este desapareció misteriosamente y su pueblo cayó bajo el poder de dioses inhumanos. Nos dice Vasconcelos, don José Vasconcelos, mi maestro, desde mis 12, 13 hasta 16 años, en donde tuve la enorme dicha de platicar con él con una asombrosa frecuencia cotidiana, porque él era el autor favorito de mi padre en Editorial Yus, y yo era uno de los correctores de las obras de don José Vasconcelos, antes de que fueran impresas de modo definitivo. Dice don Pepe Vasconcelos, al dios bueno Quetzalcóatl, el dios humano y atrayente de la antigua religión azteca, lo habían echado del territorio. Y no lo perdonaron ni en la mitología, pues allí aparece cargado con la humillación de barrer los caminos por donde habían de pasar los otros dioses. O sea, el dios bueno tenía que barrer el camino a los dioses malos. No se le estimaba porque no había matado a nadie. Cualquier parecido con los narcos actuales no es mera coincidencia. Los misioneros, dice Vasconcelos, se empeñaron en hacer de este dios un prototipo de humanidad y un símbolo de las artes civilizadas, pero fue muy difícil porque los fieles de Huichilobos lo habían expulsado. Nos sigue diciendo Vasconcelos, la lucha de Quetzalcóatl contra Huichilobos se convierte de esta suerte en resumen y símbolo de la historia de México. Cada vez que aparece un Quetzalcóatl, lo expulsan del gobierno como al antiguo o lo nulifican por el descrédito. ¿Y a quién encumbran? Pues al más abortista, al más despiadado, al más antinatural, al más esquizofrénico, al más inepto, al más oclocrático, o sea, al que conduce a una pequeña pandilla de ineptos pero vivales que se han apoderado de las finanzas, de los controles, de la policía, del ejército, del Senado, del poder legislativo, del poder judicial y de cuanto poder pueda haber de manera omnímoda, del Congreso, de la Cámara de Diputados, etc. Motolinía, cambiando de historiador, dice que era la tierra bajo el dominio de Huichilobos, un traslado del infierno. Y nos cuenta, leamos a Motolinía, ver a los moradores de aquella ciudad dar grandes voces de noche, unos llamando al demonio, otros cantando y bailando, otros borrachos, era un traslado del infierno. Traían atabales, bocinas, cornetas y caracoles grandes, en especial en las fiestas de sus demonios. Las beoderas, o sea, las borracheras que hacían muy ordinarias y muy frecuentes, es increíble el vino que en ellas gastaban
y lo que cada uno en el cuerpo metía. Era cosa de gran lástima ver a los hombres creados a imagen de Dios, vueltos peores que brutos animales, y lo que era peor era que no quedaban en aquel solo pecado, sino que cometían otros muchísimos, y se herían, se torturaban y se descalabraban unos a otros, y acontecía que se mataran aunque fuesen muy buenos amigos o propincuos parientes. Y continúa Motolinía, aunque aquí lo narramos de forma resumida y en lenguaje más actual, tomando las ideas complementarias de don José Vasconcelos y de don Alfonso Trueba, tío mío, que también estuve muy cerca de él durante mi adolescencia y juventud, ayudándole de alguna manera en sus ediciones fantásticas de Historia de México. Y yo añado algunas de las formidables narraciones que de niño solíamos escuchar de labios de mi padre. Aquí en los párrafos a continuación prácticamente estoy recordando las palabras de papá, don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Este diabólico espectáculo, decía papá, de los hombres borrachos invocando al demonio y danzando al son de su estridente música, debe haber sido grato en comparación con el llanto demoledor de las víctimas que subían aullando de horror las gradas del templo. Al infierno se sumaba el alarido bestial de aquellos sacerdotes del demonio, con sus enormes greñeros apelmazados de sangre, las ropas como mandiles de carnicero, los cuerpos tiznados y el ademán feroz al clavar el cuchillo de piedra sobre el pecho de un semejante, y el de los cadáveres al rodar por la escalera dejando un regajal de sangre, como dice Motolinía, y de los viejos decapitando a las víctimas y espetando sus cabezas en varas, y el de los dueños de esclavos corriendo a sus casas con los cuerpos decapitados para comérselos, y el de los inocentes niños que llevaban a sacrificar entre llantos y gritos, y el de los hechiceros danzando, vestidos con las pieles de los sacrificados, y los macabros Zompantli, y todos hasta donde se llegaron a contar 200,000 calaveras, y todos los edificios del Gran Teocalli, hediondos de sangre putrefacta, que más parecía un matadero de reses. Un infierno, y no otra cosa, debe haber sido el país que habitaron nuestros antepasados. ¿Cómo hay quien añore esa civilización entre comillas, y lamente que la hayan destruido los españoles? No nos cabe duda acerca de que el demonio, el real y auténtico demonio, había tomado posesión de los indígenas, los había embrutecido y puesto a su servicio. Así pues, glorioso el día en que apareció don Hernán Cortés y fundó la Villa Rica de la Vera Cruz, de la verdadera cruz. Y finalmente, tras realizar una larga y formidable hazaña, sin parangón ninguno en toda la historia universal, puso en fuga a las legiones satánicas. Solo así el indio mexica, ese indio apacible y manso, fue rescatado de las garras del maligno y pudo al fin tener una larga era de paz, prolongada por casi 300 años, desde 1521 hasta 1810. Sin embargo, Huichilobos no fue completamente vencido y hoy, febrero del 2019, está de regreso más que nunca. Los titulares de la prensa de hoy, de este día 21 de febrero del 2019, dicen, ¿sí?, que el mes de enero fue el mes más sangriento en toda la historia de México. Por eso, repito, Huichilobos no fue completamente vencido y hoy está de regreso y capitanea estas hordas un individuo pagano el que considera a Cristo como una especie de deportista o de gurú al que hay que admirar, pero de ninguna manera lo considera como Dios. Huitzilopochtli, o el dios infernal y espantoso, se llamaba también Mexitli, y de este nombre deriva el de nuestra nación mexicana, de Mexitli, sobre la cual parece que ese demonio no cesa, Huitzilopochtli, de reclamar sus derechos. Y todavía por doquier se le erigen altares y se le sacrifican víctimas. Cada abortorio es un altar al demonio. Un dato espeluznante: de los cadáveres acumulados en el país solo en un año,
más de la mitad no caben en los edificios del servicio médico forense. La cifra, 27,000 asesinatos, casi alcanzan los récords aztecas de la antigüedad. En esta bella nación hoy depredada, llamada antes México, y que yo más bien rebautizo como Virreinato de Nueva Aztlán, gracias al paganismo rampante de los amos aztecas de filiación perredista, morenista, priista, panista, etc., ocurren inmensas tragedias apocalípticas. En los viejos tiempos del PRI, antes del actual PRIANR de Mor, había un sistema de control completo, político, económico, social, en el cual el sistema de justicia no tenía nada que ver. El poder real lo tenían los muy malvados y psicópatas, casi todos gobernantes electos de filiación masónica en el PRI. Ahora, ante un Estado en extremo débil y secuestrado, ellos ya son los viejos, y los nuevos caciques, agazapados en sus cotos de caza, son más salvajes y paganos que los propios aztecas primitivos, por la sencilla razón de que consideran al aborto como un derecho sacrosanto, según dice su pitonisa o jefe máxima, la luciferina Hillary Clinton. Se incrementa hasta lo inconcebible la complicidad de los políticos con los delincuentes, al grado de intercambiar papeles. Ya no hay político por un lado, ni narco por el otro. Ahora, para ser realista, simplemente debemos hablar de narcopolíticos y de narcoestado. Por algo, el actual presidente amnistió a todos los narcos, incluyendo al que Peña Nieto, ¿sí? Y desde luego a cualquiera otro. Se le escapó el Chapo de la amnistía porque antes lo había cómodamente alguien mandado a Nueva York a juzgar, donde va a dar con sus huesos en la cárcel de por vida. Pero él, en realidad, es un gato de Angora, nada más. Los verdaderos jefes hoy gobiernan México. Los ídolos posmodernos de estos narcopolíticos en este narcoestado son el poder absoluto, como el que ahora el nuevo presidente está extendiendo un día sí y otro también, en todos los rincones de la patria. El dinero, el placer y la fama. No se controlan ni las aduanas ni las cárceles, permaneciendo estas como altas escuelas y centros operativos para delincuentes, incluyendo a 2 docenas de exgobernadores caídos en desgracia ante el gran Tlatoani en turno. Ni el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional recién estrenándose hoy, ni organismo alguno ha desarrollado o desarrollará estrategias eficaces contra el lavado de dinero, que se puede contar en cientos de miles de millones de dólares proporcionados por una juventud que se suicida, sobre todo del otro lado de la frontera en el norte, al maníaco son de las drogas de toda clase. Se hacen y se aplican leyes a favor del aborto, y a los perversos sexuales se les permite adoptar niños, y las matazones ya resultan incontables, como antes de la llegada de Cortés. Desde el año de 1928, gracias a la complicidad, a veces solo ingenuidad, debilidad o secuestro de todos sus líderes visibles, se ha venido construyendo un verdadero sistema narcopolítico, al cual se le sustenta con votos. No se descarta la posibilidad de que pudiese surgir en el futuro algún líder nacional que quisiera de verdad ser un héroe, una especie de rehén obligado a pelear, como lo hace el feto que se defiende ante la invencible y atroz legra del pseudomédico abortista. Pero es muy improbable que este héroe llegue a nacer y a vivir y a triunfar entre nosotros. Hoy los sacrificadores no son Topiltzin, con greñeros descomunales, plumas verdes sobre la cabeza y orejeras de oro, no. Son hombres comunes y corrientes que matan por matar, son los de sombrero tejano y pistola de oro en la cintura, que asesinan protegidos por los dioses oficiales. Son todos los machos y narcopolíticos del virreinato de Nueva Aztlán, cuyo orgullo consiste en privar de la vida a un semejante. Y el Topiltzin postmoderno suele reencarnar en el jefe revolucionario que con cabellera o rapado, pero con gorra militar, cuchillo o pistola o rifle AK-47,
provee de víctimas a huichilobos, bajo cuyo influjo se organizan periódicamente matanzas con pretextos políticos que dejan satisfecho al insaciable y sanguinario dios, pero solo por pocas horas. Y el matón, héroe de película, héroe de serie televisiva, que canta, se emborracha, fornica y asesina, es también un alto oficial de huichilobos. No pasa un solo día sin que se den en México, según las estadísticas, 5, 10, 20, bueno, hay días de hasta 30 asesinatos. Se mata sin ceremonias rituales, pero se mata, respondiendo al grito atávico: estoy nervioso porque hace 8 días que no mato, suele decir por ahí algún narco o el sicario profesional, aunque tenga 14 años. Cuando dicen esto, incluso niñas de 12 o 13 años, cuando dicen esto, que mediante ese tipo habla el ADN de algún Topiltzin que había pechos y arrancaba corazones en el templo mayor, es pura fantasía. No, esto no se hereda. Cuando dizque muy sabios profesores de historia, tribunos elocuentes o generales metidos a escritores vituperan a España, la madre patria, y a don Hernán Cortés, libertador del indio, cuando inventan huesos de Cuauhtémoc para venerarlos y añoran con nostalgia lacrimógena los terribles tiempos prehispánicos, solo existe una explicación lógica, la que allá, en el fondo de sus vísceras hambrientas, lamentan que la formidable catedral metropolitana, a la cual el peje le dio la espalda para hincarse ante los ídolos aztecas, hayan sustituido al gran Teocalli. Les pesa, pues, igualmente, que ya no haya oportunidades para contemplar el fascinante y adictivo espectáculo en el que se abre el pecho y se saca el corazón de un hombre sujetado a una piedra por 5 o 6 energúmenos sanguinarios. Tan maravillosamente dramático que sería todo esto. Es muy triste que ahora tengamos que conformarnos con un remedio de sacrificio gladiatorio, incruento y desabrido, ya en el box y en la lucha libre, o de perdida en el cine. Diego Rivera, el masón y ateo, pseudo pintor de brocha gorda, que embadurnó horrendamente los bellos muros del Palacio de Cortés en Cuernavaca, y que de no haber sido por hubiera tenido una gloriosa muerte en el altar de Huichilobos y servido de suculento almuerzo a algún gran señor, confesó que le gustaría comer carne humana. Añadió que la antropofagia es una saludable costumbre, nada criticable. El diabólico pintor es el único que ha dicho eso, pero ciertamente no es el único que lo piensa. Hoy Huitzilopochtli manda en México y estamos bajo el poder, desde el nido de la serpiente, del regreso de los dioses aztecas.